¿Alguna vez sentiste que la vida te empujaba sin darte tregua, como si la felicidad fuera un privilegio para otros, pero no para vos? Hoy quiero que te quedes conmigo, porque lo que estás por escuchar puede cambiar algo dentro tuyo. En un pequeño pueblo, una anciana, de esas que ya no se ven, guardaba un secreto que no estaba escrito en ningún libro, pero que salvó su alma y sin querer transformó todo un pueblo. Su historia no tiene lujos ni milagros espectaculares, pero tiene algo más: fuerte, verdad, fe, resiliencia y una sabiduría que nace del corazón roto pero nunca rendido. Te prometo que si te quedas hasta el final, vas a entender por qué a veces Dios habla en voz baja, a través de personas simples, con gestos pequeños que tienen un impacto eterno. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demuestra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Muchas personas que miran nuestros videos no están suscriptas todavía. Si vos sos una de ellas, hacelo ahora. Así no te perdés ninguna de las próximas historias que podrían ser la respuesta que estabas esperando. ¿Estás listo para escuchar algo que podría hablarte justo en el momento que más lo necesitas? En lo más profundo del Valle Esperanza, donde los días amanecen, envueltos en neblina suave y las calles empedradas guardan secretos de generaciones enteras, vivía doña Mercedes. Su casita, construida con piedras antiguas y techo de tejas rojizas, era un rincón donde el alma encontraba descanso. El jardín, siempre florecido, desprendía un aroma a lavanda y romero, como si la tierra misma quisiera hablar de paz. Los niños pasaban corriendo frente a su portón y la saludaban con la confianza que solo se tiene con alguien que, sin ser de sangre, forma parte de la familia. Y es que doña Mercedes no era una anciana cualquiera. Tenía una calma que conmovía, una manera de mirar que hacía sentir que todo estaría bien, incluso cuando nada lo estaba. Había quienes juraban que al hablar con ella uno salía distinto, con más esperanza, con el corazón más liviano. Era la clase de mujer que escuchaba con el alma, que respondía sin prisa, con esas palabras que no solo suenan bien, sino que dejan huella. Algunos decían que había vivido cosas muy duras, pero jamás hablaba de ellas como heridas, sino como lecciones. Y eso impresionaba, porque en un mundo donde todos se quejan, ella agradecía. En tiempos donde todos corren, ella se detenía a oler las flores. Y eso, aunque parezca simple, tenía un impacto silencioso pero profundo en quienes se cruzaban en su camino. Cada tarde, se sentaba en su mecedora de madera bajo la sombra del limonero, con un cuaderno entre las manos y una taza de té de manzanilla que perfumaba el aire. Allí, observaba el atardecer, como quien contempla un milagro cotidiano. Las personas del pueblo, grandes y chicos, la buscaban por distintas razones: un consejo, una palabra de aliento, una historia que sanara. Y ella, con voz suave y mirada firme, compartía relatos auténticos, historias del corazón, pequeños momentos que marcaban. ¿Cómo podía alguien irradiar tanta felicidad con tan poco? ¿De dónde venía esa luz serena que parecía no apagarse nunca? Nadie lo sabía con certeza, pero todos sentían, de alguna forma, explicable, que cerca de doña Mercedes la vida dolía menos, y el alma respiraba más. Era una tarde tibia, con el cielo pintado en tonos de naranja y violeta, cuando Nicolás decidió acercarse a la casa de doña Mercedes. Llevaba días pensando en ello. A sus 26 años tenía una vida aparentemente estable, un trabajo en la tienda de su padre, amigos, una novia que lo quería, pero en el fondo, algo le pesaba en el alma. Veía a doña Mercedes caminando por el pueblo con esa expresión serena, como si supiera un secreto que el resto del mundo ignoraba, y eso lo inquietaba. ¿Cómo era posible que alguien viviera con tanta paz?
Él no encontraba esa calma ni siquiera en los momentos felices. Así que esa tarde se armó de valor, respiró hondo y tocó con suavidad la verja de madera. Doña Mercedes lo recibió con una sonrisa de esas que parecen abrazar sin tocar. Lo invitó a pasar como si ya supiera a qué venía. Se sentaron en el porche, el sol bajando lentamente detrás de las colinas y el aroma del té de cedrón recién servido llenando el aire. Nicolás no supo cómo empezar. Se quedó mirando sus manos por un rato, hasta que soltó lo que lo carcomía. ¿Cómo hace usted para ser feliz todo el tiempo? La anciana lo miró largo, sin apuro, como quien sabe que esa pregunta es más profunda de lo que parece. No se rió, no lo corrigió. Solo tomó un sorbo de té, dejó que el silencio hablara primero, y luego comenzó a contarle una historia, la suya. No fue una charla común, fue más bien una entrega. Doña Mercedes no hablaba para impresionar, sino para transmitir. Le confesó que la felicidad constante no existe como la gente cree, que no era una cuestión de suerte, ni de tenerlo todo resuelto. Le habló de emociones intensas, de momentos oscuros, de pérdidas que te dejan sin aire, pero también de decisiones que cambian vidas, de fe, de sabiduría ganada con lágrimas, y de un corazón que aprendió a ver belleza en lo que otros llaman rutina. Y mientras hablaba, Nicolás sintió que algo se abría dentro suyo, como si finalmente hubiera encontrado un espejo honesto donde mirar su propio reflejo. Esa tarde no lo cambió todo, pero fue el comienzo. Doña Mercedes bajó la mirada por un instante. Sus dedos acariciaban con lentitud la taza tibia, mientras su voz cambiaba sutilmente. Había dulzura, sí, pero también una melancolía que se arrastraba como eco. Nicolás, dijo con tono bajo, yo también fui joven, y creí que todo lo que amaba duraría para siempre. Entonces, sin dramatismo, comenzó a contar la historia que había marcado su alma para siempre. La muerte de su esposo, Jacinto. Era un hombre sencillo, un campesino noble, trabajador incansable y lleno de ternura. Se amaban con esa fuerza silenciosa que no necesita palabras. Pero un día, la enfermedad llegó sin aviso, como suele hacerlo lo inesperado. No tenían recursos, tocaron muchas puertas, pero el tratamiento nunca llegó a tiempo. Y Jacinto partió. No fue una muerte rápida ni amable, fue lenta, dolorosa. Ella lo cuidó, hasta el último aliento, sosteniendo su mano cada noche, rogando a Dios por un milagro que no llegó. Después del entierro, su casa quedó en un silencio imposible de describir. No era solo el vacío físico, era una grieta en el alma. Las noches eran eternas y los días una repetición muda de tareas sin sentido. Lloró, durante semanas, durante meses, lloró hasta secarse por dentro. Te juro que hubo días en los que pensé que no lo lograría, confesó con la voz quebrada. Pero entonces un día, cualquiera, mientras sus hijos jugaban en el patio sin saber que su mundo había cambiado para siempre, ella los miró, y algo en su interior despertó. No era fuerza, era necesidad. No podía rendirse, no por ella, por ellos. Fue entonces que inició una pequeña práctica que, sin saberlo, le cambiaría la vida. Cada mañana, al abrir los ojos, se repetía una frase que no venía de libros ni de gurús. Hoy es un nuevo día. Buscaré algo por lo que sonreír. No era una promesa vacía, era un compromiso con el momento presente. Al principio no encontraba nada, pero insistió, y un día, sin querer, se sorprendió sonriendo por el canto de un gorrión. Al día siguiente, por el olor del pan casero. Otro día, por ver a su hija dormir abrazada a un muñeco viejo. Fue así en lo cotidiano, en los pequeños detalles que comenzó su sanación del alma. No cambió el pasado, pero transformó su forma de vivir el presente. Nicolás la escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Tal vez no entendía todo aún, pero algo ya había empezado a moverse dentro de él. Habían pasado algunos minutos desde que doña Mercedes compartió la pérdida de su esposo, y aún flotaba en el aire ese silencio sagrado que solo nace después de una verdad desnuda. Nicolás no sabía qué decir.
así que no dijo nada. A veces lo más respetuoso es escuchar con el corazón. Fue entonces cuando ella se enderezó un poco en la silla, como si quisiera mostrarle que, pese al dolor, seguía viva. ¿Sabes qué me salvó, Nicolás?, preguntó, mientras su mirada se perdía entre las hojas que bailaban con el viento. Decidir ver lo bello, aun cuando todo dolía. No era poesía barata, era supervivencia emocional. Contó cómo empezó a notar los colores del cielo, los gestos diminutos de sus hijos, el vapor que subía de la sopa caliente en invierno, el olor del pan casero que horneaba los domingos, el tacto de una manta tejida por su madre, las pequeñas cartas que su hija le escribía con faltas de ortografía y un corazón dibujado en la esquina. Cada uno de esos detalles era, para ella, una razón para no rendirse. La felicidad no siempre es un estallido, dijo bajito, a veces es un susurro. Y ese susurro, si uno está atento, puede ser suficiente para volver a empezar. Nicolás comenzó a mirar a su alrededor de otra manera. El canto lejano de un gallo ya no le parecía ruido. Era música. Las manos de su madre, arrugadas y fuertes, eran ahora un testimonio de ternura y esfuerzo. Una vecina que le ofreció una taza de café en la tienda le pareció, por primera vez, una bendición disfrazada de rutina. Todo depende de lo que uno decide ver, le repetía doña Mercedes, porque la belleza siempre está, pero hay que entrenar el alma para encontrarla. Y en ese momento, mientras una mariposa se posaba en una flor junto a ellos, Nicolás entendió que la felicidad no estaba en lo extraordinario, sino en volver a sentir lo ordinario como algo sagrado. Doña Mercedes hizo una pausa, como quien sabe que está por compartir una de esas verdades que no se olvidan. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo, mientras el viento movía lentamente su chal de lana. «¿Sabes, Nicolás?», dijo finalmente, «nada dura para siempre, ni siquiera el dolor». Él levantó la mirada, sorprendido por la sencillez de la frase. No sonaba a consuelo vacío, sino a una certeza nacida del alma. Le explicó que, cuando su mundo se vino abajo, comenzó a repetirse una frase cada vez que sentía que no podía más. «Esto también pasará». Era como una cuerda, a la que se aferraba en medio de la tormenta. Contó cómo esa frase la acompañó en las madrugadas solitarias, cuando el silencio le pesaba como un abrigo mojado. La repetía mientras cocinaba, mientras lavaba ropa, incluso cuando sonreía a sus hijos con el corazón hecho pedazos. No era negación, era fe, una fe profunda en que las emociones también tienen su propio reloj, que todo lo que llega también parte. El dolor, la angustia, la tristeza, ninguna de ellas es eterna si no las alimentamos. Y cuando ya no podía cambiar nada afuera, me dijo con los ojos brillando, aprendí a cambiar por dentro. Nicolás sintió que esas palabras no eran solo para él, sino para todos. Era un mensaje universal, un susurro que te abraza el corazón en medio del caos. Doña Mercedes le enseñó que, incluso cuando perdemos casi todo, siempre queda algo: el calor de un amigo, un rayo de sol sobre la piel, una canción que nos recuerda a quién fuimos. Y si aprendemos a ver eso, empezamos a sanar. Lo más increíble es que su transformación personal no quedó solo en ella. Comenzó a influenciar, sin proponérselo, a otras personas. La serenidad de doña Mercedes era contagiosa. Sus vecinos empezaron a mirarla como una guía, una especie de faro. Y sin querer, una mujer que había tocado fondo comenzó a levantar a todo un pueblo. ¿Te imaginas lo que pasaría si más personas eligieran mirar la vida así? Aquella tarde, mientras el cielo del Valle Esperanza se doraba poco a poco con la luz del crepúsculo, doña Mercedes habló con una claridad que calaba hondo. Nicolás, sentado frente a ella con el corazón agitado, escuchaba cada palabra como si fuera una revelación. La felicidad no llega, Nicolás. Se elige, y se elige todos los días, incluso cuando no tenés ganas. La frase lo descolocó. Él siempre había pensado que la felicidad era consecuencia de tener suerte, salud, dinero, amor.
Pero esa mujer, con su voz tranquila y llena de emociones profundas, le estaba mostrando otro camino, uno más íntimo, más real, más humano. Doña Mercedes le explicó que, durante años, tuvo que entrenar su alma como quien entrena un músculo olvidado, que no era fácil, y que aún hoy había mañanas en las que dudaba, pero que la clave estaba en decidir enfocar la mirada en lo que sostiene, no en lo que falta, en lo que abraza, no en lo que duele, que cada día, al levantarse, hacía una elección. Hoy también puedo agradecer algo, se decía. A veces era por la flor que brotaba en su jardín, otras por un recuerdo que la hacía sonreír, y otras simplemente por tener aliento. Porque si respiro, todavía tengo una oportunidad de transformar este día. Nicolás la miraba con admiración. En su interior, algo comenzaba a cambiar. No fue una epifanía repentina, sino una apertura suave, como cuando uno abre una ventana después de mucho encierro. Comprendió que su ansiedad constante no venía solo de lo que le pasaba, sino de cómo lo interpretaba, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez él también podía elegir, no ignorar su tristeza, no negar sus heridas, pero sí decidir no vivir desde ellas. No te digo que sea fácil, le advirtió doña Mercedes, pero sí te aseguro que es posible. Incluso en los peores días, la esperanza sigue siendo una opción. Y fue en ese instante que Nicolás, sin darse cuenta, comenzó a escribir una nueva historia dentro de sí mismo. Una historia de superación, de crecimiento personal y de libertad emocional. Los días pasaron y algo en Nicolás ya no era igual. Empezó con gestos mínimos, sonreírle a su madre sin motivo, levantar la cabeza para ver el cielo, decir gracias con más conciencia. Lo que doña Mercedes le había mostrado no fue solo una historia, sino un espejo. Nicolás entendió que no necesitaba que la vida cambiara por completo para sentirse diferente. Bastaba con cambiar la forma en la que la habitaba. Y esa transformación, aunque personal, comenzó a irradiar hacia los demás, como si el brillo en sus ojos encendiera pequeñas luces en los corazones ajenos. La historia de doña Mercedes comenzó a correr de boca en boca, y no porque ella la contara, sino porque su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier palabra. En la plaza, los vecinos empezaron a reunirse más seguido. Algunos llevaban termos con café, otros simplemente ganas de escuchar. Las quejas disminuyeron, y en su lugar surgieron relatos de vida, testimonios auténticos, palabras narradas con emoción. Hasta los niños notaron el cambio. Las miradas eran más cálidas, los saludos más largos, los abrazos más sinceros. Lo que había comenzado con una conversación íntima se convirtió en un movimiento invisible de esperanza colectiva. Nicolás, antes impaciente, ahora era un joven que buscaba motivos para sonreír incluso en los días grises. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendía que vivir desde la gratitud lo hacía más fuerte, más humano. En el mercado, comenzó a escribir pequeñas frases en papelitos y dejarlos en productos. Esto también pasará. Hay belleza en lo simple. No estás solo. Algunos se reían, otros lloraban, pero todos, de alguna forma, se sentían acompañados. Y así, en el silencio de una gratitud compartida, Valle Esperanza se convirtió en algo más que un pueblo. Se convirtió en un refugio emocional, un lugar donde la felicidad no era una meta, sino una elección diaria. ¿Cuántas vidas pueden cambiar si elegimos ver el milagro en lo cotidiano? Ahora que conoces la historia de doña Mercedes y la transformación de Nicolás, tal vez te estés preguntando si algo así también podría pasar en tu vida. Y la verdad es que sí, sí puede. Porque esto no es un cuento inventado, ni una fábula con moraleja forzada. Es un relato auténtico, una historia del corazón, nacida de experiencias reales. Y aunque cada persona carga su propio dolor, sus propias preguntas sin respuesta y esos silencios que duelen más que 1000 gritos, hay algo universal en este mensaje. Todo pasa, incluso el dolor más profundo. Quizás hoy estés en un momento difícil, tal vez tu alma esté cansada,
y sientas que no queda nada por lo que agradecer, pero si pudieras detenerte, aunque sea por un instante, y observar con otros ojos, tal vez notarías que aún hay belleza a tu alrededor, en un gesto pequeño, en una canción que te acompaña, en una persona que te escucha, en el simple hecho de que hoy abriste los ojos. Eso ya es un milagro. No ignores tus heridas, no disimules tu tristeza, pero recordá, la gratitud es una semilla, y cuando la plantas en medio de la oscuridad, puede florecer en esperanza. Te invito a hacer una pausa hoy, a repetir en tu mente, como hacía doña Mercedes: hoy es un nuevo día, buscaré algo por lo que sonreír. Tal vez parezca insignificante, pero créeme, ese gesto puede cambiar tu manera de vivir. Y si sentís que esta historia tocó algo dentro de vos, no lo guardes solo para vos. Compartilo. Deja tu comentario. Contanos, ¿qué pequeño detalle te sostuvo en un momento difícil? Esa respuesta podría ser el faro que otra persona necesita, porque al final, las historias que nos transforman también nos unen. Si esta historia tocó alguna fibra de tu alma, si te hizo pensar en alguien, en un momento, o incluso en vos mismo, no te lo guardes. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. No sabes cuánto ayuda eso para que podamos seguir compartiendo historias que abrazan, que inspiran, que curan. Y contanos en los comentarios, ¿cuál fue ese pequeño detalle que te sostuvo en un momento difícil? Tal vez tu respuesta sea justo lo que otro corazón necesita leer hoy. Suscríbete si aún no lo hiciste. Te esperamos acá cada semana con historias que transforman, que traen esperanza y que nos recuerdan que la fe es más fuerte que cualquier oscuridad. Y no te vayas sin ver el próximo video que está por aparecer en tu pantalla, porque si esta historia te habló, la que viene puede terminar de sanar lo que aún no tiene nombre en tu alma. Gracias por estar. Que Dios te bendiga con paz, sabiduría y ese tipo de amor que no se explica pero se siente.